Reconocer que al otro lado de nosotras siempre está un mago de los técnicos, ahí está el Ronnie, y también nuestro pasante más joven. Está ahí también, ¿cuál era el nombre? El Brian. A mí me y la Brita ni pregunta. A mí me persiguen los Brian, ¿cierto? Y siempre suelen ser jóvenes muy lindos. Muchísimas gracias por estar ahí, porque también ellos hacen posible estas cosas de las que decíamos. Claro, acabamos de escuchar una canción que está hecha por un grupo de jóvenes con toda esa sonoridad muy nuestra que tiene que ver con estos instrumentos andinos, pero también ahí escucharon el bombo que tiene que ver también con el recoger afro y que está ahí presente y que tiene esta letra que dice yo soy de aquí, es la canción que tiene una similitud con la que conocemos en Latinoamérica. Y que tiene que ver con eso, con el levantamiento de la autodeterminación de las personas, de los pueblos, de cada uno, del ser. Hace este paso por toda esa gastronomía que también es cultura y está hablando, yo soy el tapado, yo soy el encocado, pero el guineo, el páramo, y que reivindicamos, porque también pareciera que los afrodescendientes estamos exclusiva en un lugar, pero nosotros ya siendo unas mujeres negras afroquiteñas, también pertenecemos a esos páramos y los reivindicamos como tal, porque también una de las cosas que ha pasado y lo que entramos a hacer en este momento es un análisis un poquito más general de lo que ha sido nuestra participación como el pueblo afroecuatoriano en este levantamiento. Si bien es cierto, por un lado, hacemos este análisis de que no hemos estado de una manera visible y tal vez en gran masa en las manifestaciones, sí hemos estado presentes y ejemplo de eso hemos sido nosotras como Afrocomunicaciones, como FOCNEP, aquí como la Federación de Grupos Negros de Pichincha hemos sido parte en toda su estructura, porque por un momento se le ha dicho y se quiere desvirtuar diciendo esto fue financiado, pero que nos vengan y nos pregunten a nosotros, porque ninguna de nosotros ha recibido absolutamente nada y ha sido ese autodeterminación la que te permite ir, identificarte con algo y decir yo quiero ser parte. Entonces nosotros fuimos parte, estuvimos ahí en algún momento haciendo la cobertura, fuimos parte también del poder contribuir, de poder sostener una lucha de 13 días que no es fácil, pero también muy, muy felices, porque algún momento se vino criticando mucho a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Ellos no han visto en estos últimos 15 años un levantamiento. Era nuevo para muchos. Pero lo vimos y vimos a nuestros jóvenes de pie, vimos a nuestros jóvenes atendiendo, vimos a nuestros jóvenes sirviendo, vimos a nuestros jóvenes siendo escudo de protección para los otros y las otras. Vimos a un pueblo que se juntó y pudo hacer muchas cosas juntos. Entonces nosotros también hemos sido parte del Parlamento de los Pueblos, si queremos decirlo así, porque también el pueblo afroecuatoriano tiene unas propuestas, creemos que tenemos unas alternativas para estos modelos, y lo que hemos visto como un llamado unánime de los pueblos, y lo quiero decir como el pueblo afroecuatoriano, y se ha dicho, y es un arma, el arma del pueblo afroecuatoriano ha sido la unidad. Autorrepresentarse, autoconvocarse, en unos ciertos espacios en el momento de la historia y decir yo quiero estar aquí. Tanto así que se han podido reunir en el marco de este Parlamento de los Pueblos más de 180 organizaciones de diferentes frentes, diciéndole al país y diciéndole al gobierno en este momento que es momento de escuchar al pueblo, que es momento de sentarse, porque hay un divorcio entre los que nos están gobernando y el sentir de los pueblos. Nosotros lo habíamos dicho en el marco de la ley que no se aprobó en la Asamblea sobre el aborto, y habíamos dicho el 75% de la población ecuatoriana está de acuerdo con la ley del aborto por violación. Sin embargo, lo que vimos, el resultado de la Asamblea fue otro. Y lo que decíamos y criticábamos, hay un divorcio entre la gente que nos gobierna y la gente del pueblo, la gente organizada, la que estamos ahí. Entonces, en el marco de estas cosas vienen sucediendo los 13 días de levantamiento en el Ecuador, pero también en Latinoamérica. No estamos lejos de lo que está pasando en Latinoamérica. Un movimiento como los jóvenes que ya en secundarios, además, en Chile, que ya hace algunos años fueron los Pinochos,
porque no es de ahora la demanda de los jóvenes secundarios de decir que debe haber un acceso libre y gratuito a la educación en Chile. Fueron nuestros pingüinos hace ya casi 10 años y lo siguen haciendo y han sido los que han promovido. Pero no solamente eso, también está pasando lo que nos atraviesa grandísimamente, lo que está pasando en Haití. Haití llega 6 semanas de levantamiento fortísimo. Es el segundo pueblo libre, el primer pueblo libre negro. El segundo en América después de Estados Unidos, donde hemos dicho la autodeterminación. No queremos más colonización y queremos ser libres. Sin embargo, los medios tradicionales no hemos dicho mucho de eso. Gracias, tenemos también otras formas de hacer comunicación de las que nos enteramos. Pero también lo que viene pasando en Perú, lo que viene pasando en Bolivia, nos atraviesa. Quiero decir, hay una pugna de poderes grandísimo, pero donde también hemos visto una gran injerencia de fuera, y lo decimos con su nombre y apellido, Fondo Monetario Internacional, que ha querido seguir siendo este ente donde para recaudar sus pagos en desmedro de unas sociedades quiere imponer en un país como el nuestro unas ciertas medidas que desfavorece a una gran mayoría. Nosotros hacemos un llamado a todas estas cosas. Hemos vivido así estos 13 días de paro. Hemos estado ahí como Afrocomunicaciones, como Tambores en la Diáspora. Hemos estado ahí como mujeres. Hemos estado ahí como mujeres negras también, queriendo hacer queriendo estar. Quiero decir, nadie nos ha pagado. Hemos querido ser parte de eso. Entonces, compañeras, la palabra está suelta. Así es un tema importantísimo esto, tocarlo desde la autodeterminación. Bueno, yo en 25 años que tengo de, por así decirlo, inteligencia política, no he visto realmente esta sensibilización de la gente, no solo desde jóvenes, sino que había mujeres, jóvenes, niños, colectivos sociales, LGBT, feministas, todos enrumbados en una sola causa, en un solo objetivo, ¿no? Que era que quiere siempre hacerse dueño de todo y que nos ha venido jodiendo la vida desde hace más de 30 años atrás, y eso que estoy diciendo hasta poco, que es el Fondo Monetario Internacional, porque muchos pensamos, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que viví en esos 12 o 13 días que fueron de paro fue que desde mi casa recuerdo mis hermanas, mis sobrinas, vamos a hacer la cobertura acá, vamos a también a hacer un plantón. Entonces ya no solo era cuestión de que yo pertenezco a un partido, voy al correísmo, voy donde Lazo, no, era un pueblo que en verdad se estaba levantando porque, no, como bien lo decía Jackie, o sea, ya no es cosa ni siquiera solo de Ecuador, es cosa ya de Latinoamérica, de países de Latinoamérica que ya están aburridos, hartos de que el mismo sistema nos esté cambiando las leyes laborales, las leyes de educación y todos los servicios públicos que a nosotros como gente ecuatoriana nos pertenece como derecho, y sobre todo cuando nosotros hablamos de autodeterminación estamos diciendo que tenemos ese derecho, ¿no?, de decidir y de decir qué país queremos, desde dónde nos queremos organizar jurídicamente, y tener ese pensamiento significa que el Estado debería garantizarnos esos derechos que hasta ahora no se ve garantizado, y qué bueno que haya espacios y alternativas. Yo, por ejemplo, me siento súper contenta de poder contribuir, de poder aportar, y no es que el pueblo afro, se escucha, no ha estado ausente en todo lo que pasó, al contrario, vimos que desde los barrios, desde las cacerolas, por ejemplo, yo vivo en el comité y vi ese río de gente en toda la avenida, y éramos más como de 800 personas ahí protestando, diciendo fuera, diciendo arriba el pueblo, arriba el paro, porque esos son los sentires, los saberes y los repensar que tenemos algunas personas desde los pueblos y desde los colectivos. Entonces me parece importantísimo esto de que, aparte de que nosotros somos mujeres afro y pertenecemos a una familia, a una escuela, a un medio, lo que sea, teníamos ese objetivo y todo el mundo, como ya lo dije, estábamos enrumbados en eso. Entonces
creo que es importantísimo saber y ver que el pueblo afro también tiene unas necesidades, no solo el indígena, no solo la mujer, todos tenemos estas necesidades de que el Ecuador cambie, que el Ecuador, hay que repensar un Ecuador diferente. Y ojalá, como yo lo dije al principio, estas expectativas, ¿cuál es el gran desafío que nosotros como pueblo negro o pueblo afro tenemos? Es seguir siendo parte de esta coalición o grupo, como lo queramos llamar, y seguir siendo esos aportadores, porque nosotros también producimos, nosotros también somos trabajadores, nosotros también somos estudiantes, nosotros también somos madres, somos de todo aquí que nos hace sentir y pensar que queremos un país diferente. Claro, como bien decía nuestra compañera Mari, sí, puede que somos distintos, en el Ecuador es un país pluriétnico, es un país que comparte 14 nacionalidades, pero lo que nos une es estas historias comunes, de cómo nos enfrentamos ante el Estado, de las vulneraciones que tenemos dentro de las esferas gubernamentales, dentro del ámbito económico, social, político, religioso, de género, del hecho de ser mujer. Todas estas historias nos conectan y por eso es que hay esta unidad que no se puede direccionar o nombrar como de izquierda, de derecha, correístas o no correístas, sino que es una lucha que se une y donde confluyen todas estas historias en las que hay este tipo de inconformidad hacia lo que se está recibiendo y hacia el tipo de gobierno que se está teniendo, que es lo que más puedo yo rescatar, más allá de una posición política o de una ideología, es de este malestar en general y que es lo que se está sintiendo en Latinoamérica. Y que básicamente, como conversábamos en algún momento, es como un retroceso en el tiempo, porque en Latinoamérica ya se vivió estos ciclos de manifestaciones fuertes sociales acompañados por una represión inconmensurable por parte de la policía y en respuesta a medidas económicas venidas de el norte de América, o sea, Estados Unidos, bajo estas... me atrevería a decir que son hasta un tipo de medidas pseudo-colonialistas porque es una manera en la que te están como dando un cierto capital económico en base a ciertas condiciones de política pública que deben ser de injerencia nacional, o sea, interna, más no externa. Claro, y tomando en cuenta lo que tú mencionas, ¿no? Acerca de estas cuestiones que implementa, o sea, mejor dicho, que obliga el FMI a los países a implementar. Está, por ejemplo, este tema de que en la década de los 90 en Haití se consumía casi todo el arroz que se producía. Por recomendación del FMI hace más de 20 años, se bajaron drásticamente los impuestos a la importación, del 55 al 3%, para favorecer la importación de arroz desde Estados Unidos. Hoy, irónicamente, el país más pobre de América importa arroz del país más rico del planeta y cerca del 80% del grano que se consume es el arroz de Miami. O sea, imagínate, son estas cuestiones súper desiguales y como decías, es un sentir no solo de aquí de Ecuador, o sea, no solo fue un levantamiento indígena en nuestro caso, ¿no? Sino que fue el levantamiento de toda la gente que se siente perjudicada. Obviamente habrán ciertos sectores sociales que dicen que claro, que estamos condenados al subdesarrollo, pero o sea, si el desarrollo, el supuesto desarrollo del que ellos hablan, tiene que ver con que haya más pobreza de la que ya existe. Entonces, o sea, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Si vamos a vivir en condiciones inequitativas, injustas. Y esto se ve, como decía Sofía, en Latinoamérica en general, porque todos están protestando por esta misma situación. Tratando de huir de ya estas condiciones abusivas que existían, eliminaron completamente como que de los gobiernos a la gente de derecha. ¿Y ahora qué están haciendo? Volver a votar por la izquierda, supuestamente, y ya es una cuestión insostenible, ¿no? Entonces, a la gente lo único que le queda es luchar, que estas luchas sean sociales, sean reivindicativas, y que sea para mantener o mejorar al menos estos derechos que fueron adquiridos de forma normal, no fue una cuestión que nos han regalado. Los derechos laborales son cuestiones que vienen, que nos atraviesan y que son legítimos para los trabajadores, para las familias, ¿no? Ahí hay un tema súper importante que no lo queremos dejar de decir. Algún momento, María Paula Romo, la ministra de Gobierno ahora, venía siendo un referente para nosotros, y lo tenemos que decir con nombres y apellidos. Sin embargo, hemos visto esa gran represión donde no se quiere responsabilizar el Estado de todos los asesinatos que hubieron en estas últimas manifestaciones. Hoy hemos contado ya con
todo el organismo de representación de la misma ONU de Derechos Humanos, con 11 fallecidos, muchísimos heridos, como más de 1000 personas, y entre esos nuestros amigos. Yo quiero decir y llamar, hay nuestra compañera de la Faxo, a Yajaira, a 2 metros de estar en la Cacerolazo, en Atola, fue impactada con una bomba lacrimógena en su ojo y está a punto de perderlo. Y así muchísimos y muchísimas compañeras, amigas que conocemos, amigos que conocemos en esta situación. Un gobierno que tiene este divorcio con su pueblo es un gobierno que tiene que estar pensando cuál es su función de estar ahí. Yo no sé si algún rato nosotros nos podríamos sentar con toda esta gente que nos gobierna y decir, oigan, ¿cuál es el país que ustedes quieren? Porque el que nosotros queremos, esperamos que sí, de empleo. Nosotros no queremos que nadie nos dé nada. Creo que nuestra situación, mi situación en particular, es lo que está pasando. Eres una mujer profesional con, no sé, edad media si quieres, que no eres tal vez de los jóvenes, tampoco eres de los adultos mayores, pero que no tienes un espacio para poder trabajar dignamente, que no tienes un espacio donde puedas cubrir tus necesidades dignamente, donde tienes que estar haciendo al diario tal vez tu modo de vivendus, de buscar una manera de sostenerte, porque el Ecuador no tiene, para mí, el problema de fondo es esa forma de repartir la riqueza desigual. Quiero decir, todavía aquí hay unas cosas muy de fondo que tiene que ver con la inequidad de los estados. Entonces, sí nos hacemos un eco, sí como mujeres afro decimos, el pueblo afroecuatoriano está, estuvo y estará. Siempre. También hacer llegar un abrazo, confirmado hoy que Edgar Yucaya, él fue herido el 12 de octubre del 2019 en el Parque del Arbolito, en los 12 días de protesta, y falleció este martes 29 de octubre, haciéndole llegar a su familia y a todos, porque como todos ya dijimos, fuimos una familia luchando, nos duele, abrazos y nos condolemos por su familia, pero también es un sentir nuestro porque fue nuestro hermano y compañero de lucha en las manifestaciones. Lo que se ha dicho y lo que hemos acordado entre el Parlamento de los Pueblos ha sido que van a ser declarados nuestros héroes. Y así lo declaramos en nuestro abrazo a toda su familia en este dolor. Para continuar, nos vamos a un segundo momento musical. Pero antes, mandar saludos a Victoria Arriaga, Walter Montalvo, María López. Y a David Santa Cruz, que nos está escuchando en la mitad del mundo, en Altatén. Sí. Y en esos saludos estamos ahí también conectados desde Santiago de Chile, aunque pareciera que no. Nuestras familias también han sido fruto de esas migraciones del 2000, que dejémoslo así como medio claro, porque también fue esas políticas neoliberales lo que llevaron al Ecuador a una gran migración, no de 4 millones sino a la cuarta parte en ese tiempo éramos como 12, 13 millones y salimos como 4 millones y nuestra familia también es parte de eso, así es que un abrazo a toda la familia gallegos que nos está escuchando desde Santiago de Chile también, pasando y viviendo. Ya tenemos un joven nuestro asesinado también por el Estado chileno en estas grandes luchas. Así es que nos vamos a nuestro cortecito musical y ya volvemos.
semana en tu banda en cinta. Si necesitas más, me puedo Tony Camo con entrevista y acústico en vivo. Y aunque hago lo que puedo, nunca me siento bien. Escúchanos este miércoles a las 21 horas por Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de Pichincha. Conéctate a nuestro Facebook Live. Te esperamos. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes a las 19 horas. Desabróchate el cerebro. Abrir de par en par las puertas como sueños. La historia es un reloj. País verde en la mitad del sol. La ortografía es una mandarina. Dios es un escándalo. El sexo es una hormiga. Estamos tranquilos. 2 más 2 ya no son 4. La noche boca arriba. Martes, miércoles y jueves a las 18 horas. Sube con nosotros al filo de la noche. La noche boca arriba. Estamos conectados contigo, 95.3 FM y en el noroccidente de Pichincha, 94.5 FM. Con la música universal, con la información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Y estamos de vuelta aquí en Tambores en la Diáspora. Veníamos escuchando la canción Esta guerra tan violenta de Danay Suárez. Ella es una cantante y compositora nacida en Cuba. Ella se caracteriza por ser cantante de jazz, pero también incursionar en el mundo del rap. Tiene influencias como Ella Fitzgerald y Billie Holiday. Y también estas canciones que también hablan como de esta reivindicación de esta lucha política. Y bueno, estamos listos para nuestro segundo bloque del programa. ¿Con qué venimos, Jackie? Hoy estamos aquí en la palabra suelta, ¿no es cierto? Tenemos invitado al doctor David Quiñones. Él es de... Primero quiero presentar esta parte que él viene siendo desde muy joven un líder afroecuatoriano. Pero también David tiene de profesión médico, de especialidad epidemiólogo. Fue el director del Delfín de Torres de Concha en Esmeraldas y pasó a ser en ese momento en que había esta crisis de los hospitales, de ser el peor en el país, a ser el mejor, uno de los 3 mejores en su categoría. Y también acaba de ser director de la Dirección de Salud en Eloy Alfaro. Pero también políticamente incursionó y en estas últimas elecciones fue uno de los candidatos a la prefectura por Esmeraldas y que tenía en su lema respeto y dignidad para Esmeraldas. Buenas tardes, doctor David Quiñones. Bienvenido a este programa Suenan los Tambores desde aquí, Pichincha Universal. Estimada Jackie y los radioescuchas que en esta tarde nos sintonizan en Pichincha Universal, agradecerte por la oportunidad de interactuar y conversar en función de las propuestas y las aspiraciones de un pueblo afrodescendiente como uno de tantos pueblos en este país que reclama presencia, reclama participación, reclama ser escuchado en sus propuestas y generar acciones que permitan mejorar la vida de todos los ecuatorianos, no solo para los afrodescendientes. Listo para interactuar y que podamos conversar en función de lo requerido. Sí, hermano, nosotros estamos analizando la participación del pueblo afroecuatoriano en el margen de los 13 días de protestas. ¿Cuál sería su lectura con eso? ¿Sí? ¿Cuál sería su lectura? Efectivamente, mira, nosotros creemos que el país pasó por una etapa
de crisis, producto de algunas medidas económicas que pudieron en algún momento y que podían afectar el nivel de vida de la gente en el país. Así fue considerado y visto desde los sectores más vulnerables de esta patria, y que luego de todo este proceso llegó a un término, no sé si feliz, pero creo que a un término convenido, pues porque el gobierno escuchó esa demanda, esa alta presión de la ciudadanía, y bueno, se sentó a la mesa y tuvo la decisión de revocar el decreto y pensar en una nueva propuesta en función de lo que vienen planteando las mayorías. Yo creo que fue una decisión acertada, porque no podemos tener un país volcado en movilidad donde las mayorías están activamente diciendo que no, y un sector de minoría, ¿cierto? Y el gobierno incidiendo o insistiendo con una propuesta en ese sentido. Entonces creo que es de sabio escuchar, y hoy se discuten otros temas en el marco de la reforma económica. Nosotros como afrodescendientes, de hecho, siempre presente en todas las acciones, siempre presente en todas luchas generales. Y estas luchas generales, como ha sido consuetudinario, siempre invisibilizan la presencia de los afrodescendientes y la han invisibilizado históricamente. Entonces, tanto así que hemos estado en todas las luchas de independencia, pero no hay un relato histórico adecuado de nuestra presencia. Y creo que este último periodo de movilización fue un ejemplo más, donde los afrodescendientes, a través de varias organizaciones activas, a través de varios gremios laborales, a través de varios sectores, participaron en todo el país en esta acción, ¿no? Pero finalmente se siente el gobierno a la mesa con organizaciones indígenas, con algunas organizaciones y frentes laborales, y seguimos faltando los afrodescendientes. En este marco, David, ¿estamos esperando que se siente con el pueblo? ¿Se sentará con el pueblo? ¿Cómo debemos hacer esta lectura? Cuando te sientas con todos, pareciera que con todos, pero faltan muchos. Bueno, yo creo que es lo que históricamente ha venido sucediendo en el país. Yo creo que en los diálogos anteriores que convocó el presidente, también se sentó con todos, con varios sectores, y cuando tocaba sentarse con el pueblo afrodescendiente, hicimos la movilización del 1 de agosto del 2017, y hubieron algunos actores interesados en que no suceda aquello, y boicotearon todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de organizaciones que llegaron a Quito para participar del diálogo con el señor presidente y con el gobierno. Pero sabemos que siempre hemos tenido obstáculos, ¿no? Nunca tenemos un camino expedito para poder participar. Y eso es una representación de la exclusión estructural del Estado. Porque aquí no se trata simplemente de una acción de gobierno, sino una acción sistemática de un Estado que ha excluido a los sectores más vulnerables. Y desde la vulnerabilidad es difícil que podamos, en un momento dado, tener el protagonismo que tienen otros sectores que, siendo vulnerables, pero que sí han sido apoyados históricamente por organizaciones de cooperación y apadrinados por el Estado. El pueblo afrodescendiente no ha tenido esa posibilidad. Todo lo que ha hecho para reivindicarse, generar presencia, reclamar inclusión, ha sido por su propio esfuerzo. Y nosotros seguimos en esa lucha. Entonces, por ello creemos que mediante comunicaciones y otras acciones hemos planteado al gobierno la necesidad que se sienta a conversar con el pueblo afroecuatoriano para que escuche también cuál es la opinión del pueblo afroecuatoriano en torno a esta situación. Y de la misma manera nosotros creemos que además de la situación general por la cual atraviesa el país, el pueblo afroecuatoriano tiene particularidades que no han sido consideradas en este estado excluyente. Nosotros tenemos problemas puntuales, ya que escucha, mire, en el año 2018, cuando hubo los incidentes en la frontera norte del Ecuador, donde muchos ecuatorianos recién pudieron saber que existían comunidades afro en ese sector, porque ni siquiera conocían el nombre de estos cantones, el país se enteró de lo que estaba pasando. Y a través de eso denunciamos los indicadores de desempleo, los indicadores bajísimos de índice de desarrollo humano, los indicadores
de acceso a educación, de acceso a salud, que está sucediendo en estas comunidades afrodescendientes. El país se enteró, pero lamentablemente no recibimos la solidaridad de amplios sectores de este país ni del Estado mismo, pues hasta ahora no se atendieron, cierto, esas necesidades que teníamos en esos sectores. Luego tuvimos el incidente en Mascarilla, donde más bien sectores trataron de decir que era el hermano Andrés quien había más bien cogido la pistola del gendarme y se había disparado él mismo, ¿no? O intentaron decir que era un delincuente, que el policía se había defendido de un delincuente. Tampoco hemos recibido una solidaridad adecuada del Estado y de amplios sectores en este país. Hoy, en estos 13 días de protesta, nosotros sí, haciendo eco a ese llamado general y a esa necesidad de siempre estar presentes en acciones justas, nuestras organizaciones, mucha gente ha participado, pero seguimos siendo invisibilizados y aspiramos que con algunas acciones que estamos haciendo, el gobierno se siente a conversar con el pueblo afrodescendiente, que necesita hacerlo, porque recuerdo que en Esmeraldas, en el marco de la campaña electoral, nosotros nos reunimos con el candidato hoy presidente, le presentamos una propuesta en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, donde reclamamos la institucionalidad del decenio para poder generar la política pública adecuada del pueblo afrodescendiente y cumplir con los objetivos o los temas del decenio, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. Hubo aceptación del gobierno desde la campaña, creo que tuvimos más de 1,000 afrodescendientes juntos con el gobierno ahí, y fue la última vez que nos reunimos como pueblo afrodescendiente con el presidente. Entonces creemos que tenemos elementos suficientes para volver a reunirnos y pedir esa reunión necesaria con este sector de la patria. Bueno, muchísimas gracias al doctor David Quiñones. Nos quedan estas palabras como la exclusión del Estado y de una manera sistemática, donde no hemos podido tener estas presencias equitativas dentro de nuestro pueblo. Y sobre todo de esta invisibilización del pueblo afro en todas sus manifestaciones. Ya el doctor nos ha hecho como un análisis así con elementos, con unos actos puntualísimos, lo que pasó en Mataje, lo que pasó en Mascarilla y lo que está pasando ahora, que es el 5º año que hemos empezado con esta declaración del decenio y no ha habido una sola acción desde el gobierno. Muchísimas gracias, doctor David Quiñones, por acompañarnos. Los hermanos del panel, a quienes nos escuchan, y decirles que este 9 de noviembre la Comisión Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil Afrodescendiente por el decenio se reunirá en la ciudad de Guayaquil, donde discutiremos algunos temas y tomaremos algunas acciones frente al no cumplimiento del decenio hasta la fecha, habiéndose cumplido el 50% del periodo establecido por Naciones Unidas, y vamos a establecer algunas estrategias que nos permitan poder avanzar y lograr que se cumpla con esta declaración de Naciones Unidas, de la cual el Estado ecuatoriano es suscriptor. Muchas gracias. Así es. También aclarar que todo esto, lo que el hermano dice, se hace como desafíos para nosotros como pueblo afro también. Empezar también a pensar que desde aquí también podemos reunirnos, hacer muchas cosas y sobre todo concretar cosas también que en base al decenio también nos hace falta, que es uno de los desafíos que también debemos afrontar. Entonces estamos ahí convocados este 9 de noviembre en Guayaquil. Bueno, nos vamos con musiquita, pero ya casi estamos por despedirnos. Sí, nos vamos a despedir más bien y quedamos en nuestra... Entonces antes también saludar a la gente que estuvo interactuando con nosotros por redes sociales en el Facebook Live de Pichincha Universal. Un saludo a Alexandra Ortega, a Sofía Arboleda, a Henry Carrera, quien nos escucha desde New Jersey, a José Quintero en Guayaquil, a Katy Schreiber desde Austria, nos escuchan hasta en Austria, qué bueno. Y esos serían los saludos. También a Beatriz Proaño. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañeras. Terminaríamos esto aquí. Esperamos que nuestros sentires hayan sido esos, nuestros sentires, nuestro análisis, nuestra voz ha sido nuestra lectura de lo que ha pasado en estos últimos momentos, pero lo asumimos como nuestro, como nuestras voces, completamente.
Entonces, nos despediríamos a Marisol, Sí. Sofi, Génesis. Gracias por acompañarnos y recuerden que no hay retrocesos sino procesos y en eso hay que apuntar. Buenas tardes. Bueno, es un gusto y un placer, como les digo, nuevamente estar aquí y espero que la próxima semana también nos acompañen para seguir analizando estos procesos que estamos construyendo desde los diferentes espacios. Sí, esperamos que nos acompañen en la próxima semana, que vamos a estar con un tema un poco más humorístico, un poco más satírico, porque necesitamos también reírnos, también necesitamos superar estos procesos y de eso vamos a estar en la próxima semana. No se pierdan Tambores en la Diáspora. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy